Una madrastra abandona a dos gemelas en un vertedero. Años después, las niñas logran algo extraordinario. Un relámpago atravesó el cielo nocturno, iluminando momentáneamente el rostro tenso de Sophie. Sus dedos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Miró por el retrovisor y observó a las dos pequeñas figuras dormidas en el asiento trasero. Claire y Anne, gemelas idénticas de 5 años, dormían profundamente, ajenas a la tormenta de emociones que consumía a su madrastra. Sophie tenía 35 años, pero en ese momento, sentía el peso de su vida. Tan solo 3 años antes, era una mujer independiente con una carrera prometedora y sueños de conquistar el mundo. Ahora estaba atrapada en una vida que nunca quiso, cuidando a dos niñas que no eran suyas. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche parecía reflejar los pensamientos caóticos de su mente. Thomas, susurró, recordando la acalorada discusión que tuvieron antes de que ella se fuera de viaje de negocios. Solo 2 semanas, Sophie, le había dicho, besándola distraídamente en la mejilla mientras agarraba su maleta. Seguro que puedes cuidar de las niñas en ese tiempo. 2 semanas. Para Thomas, fue un abrir y cerrar de ojos, para Sophie, una eternidad. Cada día era una batalla contra el resentimiento que crecía en su pecho, sofocándola poco a poco. La lluvia arreció, convirtiéndose en un diluvio. Sophie aminoró la marcha. Los faros apenas lograban atravesar la cortina de agua. Sabía que debía irse a casa, acostar a las niñas y fingir ser la madrastra perfecta que todos esperaban, pero algo en su interior se había roto. Con un movimiento repentino, giró el coche hacia un camino de tierra. Las ruedas patinaron en el barro. La sacudida repentina despertó a Anne, quien se incorporó adormilado. «Tía Sophie». La vocecita de la niña estaba llena de confusión. «¿A dónde vamos?» «SHH». «Ríndete, cariño», respondió Sophie con voz temblorosa. «Solo estamos dando un paseo». Anne obedeció, acurrucándose más cerca de su hermana. Sophie sintió una punzada de culpa, pero la reprimió rápidamente. Ya no podía dar marcha atrás. El coche avanzaba lentamente por el camino embarrado. Los faros iluminaron fugazmente letreros oxidados y montones de basura. El olor pútrido del vertedero llenó el coche, provocándole náuseas. Se detuvo. El motor quedó al ralentí. Durante varios minutos, Sophie permaneció inmóvil, con las manos aún aferradas al volante. La lluvia seguía cayendo sin piedad, como si el cielo mismo lamentara lo que estaba a punto de suceder. Con un suspiro tembloroso, salió del coche. La lluvia la empapó al instante, pegándole el pelo a la cara. Sophie abrió la puerta trasera y miró a las dos chicas dormidas. Claire y Anne eran idénticas hasta el último detalle, rizos dorados, delicadas pecas en la nariz, labios rosados entreabiertos en sueños. Por un momento, Sophie dudó. Imágenes de las niñas riendo, jugando en el jardín, pidiéndole que les leyera cuentos antes de dormir, inundaron su mente. Pero entonces, como veneno, el resentimiento regresó. Estos no eran sus hijos. Esta no era su vida. Con movimientos mecánicos, Sophie levantó a Claire en brazos. La niña se movió un poco, pero no despertó. Sophie la sacó del coche, con los pies hundidos en el barro. Caminó unos metros y la dejó bajo un árbol retorcido. Su copa apenas la protegía de la lluvia, pero era mejor que nada. Regresó al coche y repitió el proceso con Anne. Cuando colocó a la segunda niña junto a su hermana, Anne abrió los ojos. «Tía Sophie», susurró confundida. «Está lloviendo». «Lo sé, cariño», respondió Sophie con la voz entrecortada. «Quédate aquí con tu hermana. Vuelvo enseguida». Era mentira, y una parte de ella se odiaba por ello, pero ya no podía soportarlo. Corrió al coche, ignorando la llamada soñolienta de Anne. Dentro, Sophie arrancó el motor con manos temblorosas. A través del parabrisas empañado, vio las dos pequeñas figuras bajo el árbol. Anne había despertado a Claire, y ambas la miraban confundidas y asustadas. «Perdóname», susurró Sophie. Las lágrimas finalmente ganaron la batalla. Con un sollozo ahogado, puso primera y pisó el acelerador.
las ruedas patinaron en el barro antes de encontrar tracción. El coche avanzó por el camino embarrado, dejando atrás dos pequeñas figuras bajo la lluvia. Sophie no miró atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, su determinación se derrumbaría. Mientras caminaba de regreso a la ciudad, con la tormenta rugiendo a su alrededor, Sophie sintió que algo en su interior se rompía irremediablemente. Había hecho lo impensable, lo imperdonable, y no había vuelta atrás. Desde aquella noche lluviosa, nada volvería a ser igual. Un rayo volvió a hender el cielo, iluminando el camino. Sophie aceleró, dejando atrás no solo a dos niñas inocentes, sino también a la mujer que una vez fue. La lluvia seguía cayendo, borrando sus huellas, pero nada podía borrar la culpa que la consumiría para siempre. Amaneció frío y gris. La lluvia de la noche anterior había sido reemplazada por una espesa niebla que cubría el vertedero como un sudario fantasmal. Clare fue la primera en despertar. Sus ojos azules parpadearon confusos ante el desolado paisaje que la rodeaba. Por un instante, creyó estar soñando, atrapada en una pesadilla de la que pronto despertaría en su cálida y segura cama. Anne, susurró, sacudiendo suavemente a su hermana. Anne, despierta. Anne gimió, revolviéndose en el barro antes de abrir los ojos. La sorpresa en su rostro fue similar a la de Clare cuando la realidad los golpeó a ambos. ¿Dónde estamos?, preguntó Anne, temblando de miedo. ¿Dónde está la tía Sophie? Clare miró a su alrededor, esperando ver el coche o alguna señal de su suegra. Pero solo vio montañas de basura y escombros hasta donde alcanzaba la vista. El olor era nauseabundo, una mezcla de podredumbre y químicos que les revolvía el estómago. No lo sé, respondió Clare, intentando sonar valiente por su hermana. Pero encontraremos a alguien que nos ayude. Tomados de la mano, los gemelos se pusieron de pie. Sus camisones empapados y sucios se les pegaban a la piel. Empezaron a caminar descalzos, hundiéndose en el barro y los escombros. «Tía Sophie», gritó Anne, con un eco extraño en el aire denso. «Papá, que alguien venga, por favor». Clare se unió a los gritos a medida que se adentraban más. El laberinto de basura y desesperación comenzó a envolverlos. Las ratas correteaban entre los montones de basura. De vez en cuando, se oía el aleteo de las aves carroñeras. El miedo crecía a cada paso. Tras lo que pareció una eternidad de caminata, Anne tropezó y cayó de rodillas. Empezó a llorar. Profundos sollozos sacudieron su pequeño cuerpo. «Quiero irme a casa, Clare», sollozó. «Tengo miedo». Clare abrazó a su hermana, sus lágrimas se mezclaron con las de Anne. «Todo irá bien», prometió, aunque no tenía ni idea de cómo. «Encontraremos ayuda». Fue entonces cuando oyeron voces de adultos. «Mira, Pierre», exclamó una voz femenina. «Son niños». Clare y Anne se giraron y vieron a una pareja acercándose rápidamente. La mujer, Marie, era baja y robusta, con el pelo gris asomando por debajo de un pañuelo colorido. El hombre, Pierre, era alto y delgado, con barba descuidada y mirada amable. Marie se arrodilló ante los gemelos. Su rostro reflejaba preocupación y asombro. «Dios mío. ¿Qué hacen aquí, pequeños?» Anne se arrojó de inmediato a los brazos de Marie, sollozando desconsoladamente. Clare, siempre la más desconfiada de las dos, dio un paso al frente. «Nos perdimos», explicó con voz temblorosa. «Nuestra tía Sophie nos trajo aquí anoche y...» No pudo terminar. Las lágrimas finalmente pudieron con su intento de ser fuerte. Marie miró a Pierre y se entendieron en silencio. «No podemos dejarlos aquí», dijo Marie finalmente con firmeza. «Es demasiado peligroso». Pierre se rascó la barba, la indecisión se le notaba en el rostro. «¿Y si alguien viene a buscarlos? Podríamos meternos en problemas con las autoridades». Marie negó con la cabeza, decidida. «No importa, solo son niños, Pierre. No podemos abandonarlos como lo hizo quien los trajo aquí». Tras un momento de vacilación, Pierre asintió. Se agachó para abrazar a Anne mientras Marie hacía lo mismo con Clare. «Llévalos a casa», dijo en voz baja. «Después decidiremos qué hacer».
El viaje de regreso a la cabaña improvisada de Marie y Pierre fue largo y difícil. Los gemelos, exhaustos y traumatizados, se durmieron en los brazos de los desconocidos que los encontraron. Al llegar finalmente a la pequeña estructura de madera y cartón que llamaban hogar, Marie y Pierre intercambiaron miradas de preocupación. ¿Qué haremos con ellos?, preguntó Pierre en voz baja, colocando con cuidado a Anne en su único colchón. Mary cubrió a las niñas con una manta gastada pero limpia. Las cuidaremos, respondió simplemente, al menos hasta que sepamos de dónde vienen. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Thomas regresaba de su viaje de negocios, ansioso por ver a sus hijas y a su esposa. El taxi se detuvo frente a la elegante casa suburbana, y Thomas saltó con su maleta. Algo no cuadraba. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado oscura. «Sophie», llamó, abriendo la puerta. «Clare, Anne. Papá está en casa». Silencio. Con el corazón latiéndole con fuerza, Thomas corrió por la casa llamando a su familia. Cada habitación vacía aumentaba su pánico. Al llegar a la habitación de los gemelos y ver las camas intactas, su miedo se convirtió en puro terror. Temblando, cogió el teléfono y llamó a la policía. «Por favor», suplicó cuando alguien contestó. «Necesito denunciar la desaparición de una persona. Mi esposa y mis hijas están desaparecidas». Mientras la voz serena del otro lado hacía preguntas, Thomas se desplomó en el suelo. Las lágrimas finalmente lo conquistaron. ¿Dónde estaban sus hijas? ¿Dónde estaba Sophie? ¿Qué había pasado mientras él no estaba? La noche cayó sobre la ciudad, cubriendo tanto el lujoso barrio suburbano donde Thomas esperaba desesperadamente noticias, como la humilde cabaña a las afueras donde Clare y Anne dormían exhaustas, ajenas al caos que su ausencia había sembrado. El destino había entrelazado estas vidas de maneras inimaginables, y las consecuencias de aquella noche lluviosa apenas comenzaban a manifestarse. Apenas había salido el sol cuando Thomas comenzó su frenética búsqueda. Sus ojos, rojos e hinchados por la noche en vela, escudriñaban cada calle, cada callejón, cada parque. En sus manos, llevaba fotos de Clare y Anne. Sus sonrisas inocentes, congeladas en el papel, contrastaban dolorosamente con la desesperación que ahora dominaba su vida. ¿Han visto a estas chicas?, preguntaba sin cesar a todos los que se cruzaba con él. Son mis hijas. Por favor, ayúdenme a encontrarlas. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Sophie conducía sin rumbo, con el rostro surcado por las lágrimas y el remordimiento. La culpa la consumía como un fuego incontrolable. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo haber abandonado a dos niñas inocentes? Con manos temblorosas, dio la vuelta al coche y regresó al vertedero. La luz del día hacía que el lugar pareciera aún más desolado. Sophie corría de un lado a otro, gritando los nombres de las chicas hasta que se le quebró la voz. Clare. Anne. Su voz se apagó, respondida solo por el silencio opresivo del vertedero. No había rastro de las gemelas. El pánico la invadió. ¿A dónde habrían ido? En las afueras del pueblo, Clare y Anne despertaron en un entorno extraño. La cabaña de Marie y Pierre era pequeña y modesta, pero limpia y acogedora. El olor a café y tostadas impregnaba el aire. Buenos días, pequeños, dijo Marie con una dulce sonrisa, ofreciéndoles tazones de avena. ¿Dormieron bien? Clare miró la comida con recelo, pero Anne, siempre impulsiva, tomó el tazón y empezó a comer con avidez. ¿Dónde está nuestra tía Sophie?, preguntó Clare con voz asustada. Marie y Pierre intercambiaron miradas preocupadas. ¿Cómo podrían explicarles lo inexplicable a dos niñas pequeñas? No lo sabemos, querida, respondió Marie con suavidad. Pero aquí, estás a salvo con nosotros hasta que encontremos a tu familia. Mientras tanto, la policía inició una investigación exhaustiva. Los detectives registraron la casa de Thomas en busca de pistas, entrevistaron a los vecinos y examinaron las cámaras de seguridad. Señor Thomas, dijo el detective Rodríguez con rostro serio, hemos encontrado algo que necesita ver. Thomas siguió al detective hasta la oficina. En la pantalla de la computadora, las imágenes de seguridad mostraban a Sophie saliendo de la casa en plena noche con los gemelos dormidos en brazos. El mundo de Thomas se derrumbó. No
No es posible, susurró con incredulidad. Sophie jamás haría eso. Pero las imágenes no mentían. Sophie, la mujer que amaba, había desaparecido con sus hijas. La traición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Decidido, Thomas concentró toda su energía en encontrar a las niñas. Sophie pasó a un segundo plano. Sus hijas eran lo único que importaba. Los días se convirtieron en semanas. Thomas utilizó todos los recursos a su disposición, investigadores privados, recompensas, recursos mediáticos. Su vida y su negocio quedaron en segundo plano. Nada importaba excepto encontrar a Claire y Anne. En las afueras, los gemelos se adaptaban poco a poco a su nueva vida. Marie les enseñó a coser, mientras que Pierre les enseñó a reparar pequeños objetos encontrados entre la basura. Tienes unas manos muy hábiles, sonrió Pierre mientras observaba a Claire reparar una vieja radio. Mientras tanto, Anne había convertido su talento artístico en una pequeña fuente de ingresos. Sus creaciones, hechas con materiales reciclados, habían conquistado admiradores en la feria artesanal local. Tus piezas cuentan historias, comentó una anciana mientras admiraba un mosaico de vidrio coloreado. Es como si cada fragmento tuviera vida propia. Anne sonrió, sintiéndose realmente vista por primera vez. Sus creaciones eran más que simples objetos, eran fragmentos de su alma, manifestaciones tangibles de sus sueños y esperanzas. Mientras tanto, Sophie vagaba por las calles, una sombra de sí misma. El remordimiento la carcomía por dentro. No podía volver con Thomas. No después de lo que había hecho. No podía afrontar las consecuencias de sus actos. En un momento de desesperación, consideró entregarse a la policía, pero el miedo la paralizó. En cambio, Sophie desapareció entre las sombras de la ciudad, convirtiéndose en otra figura sin hogar que huía de su pasado y de sí misma. La investigación policial continuó, pero sin resultados concretos. El detective Rodríguez se topaba con callejones sin salida a cada paso. Es como si se hubieran desvanecido en el aire, le dijo frustrado a su compañero. No tiene ningún sentido. Las semanas se convirtieron en meses. La historia de los gemelos desaparecidos desapareció de los titulares, reemplazada por nuevas tragedias y dramas. Pero para Thomas, para Marie y Pierre, y para Claire y Anne, el tiempo pareció detenerse aquella fatídica noche. Thomas, otrora un empresario exitoso, era una sombra de lo que era. Su búsqueda incesante lo consumía. Apenas comía, apenas dormía. Cada llamada, cada correo electrónico, podía ser la pista que lo llevara hasta sus hijas. No me rendiré, se repetía cada noche, mirando las fotos de Claire y Anne. Nunca me rendiré contigo. En las afueras, Marie y Pierre se enfrentaban a sus propios dilemas. Se habían encariñado con las chicas, pero sabían que no podían retenerlas para siempre. Deberíamos ir a la policía, sugirió Pierre una noche cuando los gemelos ya estaban dormidos. Marie suspiró, pasándose la mano por el rostro cansado. ¿Y qué dicen? ¿Que encontramos a dos niñas en el vertedero y decidimos quedárnoslas? Nos acusarán de secuestro. El miedo a perderlas y a enfrentarse a problemas legales las mantenía atrapadas en un doloroso impasse. Mientras tanto, Sophie vivía en la calle, atormentada por pesadillas y remordimientos. Cada niño que veía le recordaba a Claire y Anne. Cada sirena de policía la hacía temblar de miedo. Una noche, tumbada en un banco del parque, Sophie miró las estrellas y susurró, «Por favor, perdóname. Espero que alguien los haya encontrado. Espero que estén a salvo y sean amados». El destino había tejido una compleja red que conectaba vidas de maneras inesperadas. Thomas en su búsqueda incesante. Sophie, sumida en su propio infierno de culpa. Marie y Pierre, divididos entre el amor por las chicas y el miedo a las consecuencias. Y en el centro de todo, Claire y Anne, dos pequeñas supervivientes adaptándose a un mundo que nunca debieron conocer. La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo corazones rotos y frágiles esperanzas en su oscuro abrazo. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual. El tiempo, implacable en su marcha, había dejado su huella en todos los involucrados. Habían pasado 5 años desde aquella fatídica noche. Cada día traía cambios sutiles pero profundos.
A las afueras del pueblo, apenas salía el sol cuando Clare y Anne, ahora de 10 años, salieron de la pequeña cabaña que llamaban hogar. Sus rostros, antes redondos e inocentes, ya mostraban los primeros signos de las duras vidas que habían llevado. Pero sus idénticos ojos azules profundos aún brillaban con una sorprendente resiliencia. «Vamos, Anne», gritó Clare, ajustándose la gorra gastada que le protegía el pelo rubio del sol. «Tenemos que llegar al centro de reciclaje antes que los demás». Anne asintió, agarrando su carretilla improvisada. Las ruedas chirriaron en protesta al comenzar otro día de recolección de materiales reciclables. Mientras rebuscaban entre los cubos de basura y montones de basura, sus mentes divagaban. Clare, siempre práctica, pensó en cosas que podría reparar. Su destreza manual se había vuelto legendaria en la comunidad. Radios viejas, juguetes rotos, pequeños electrodomésticos. Nada parecía inmune a su talento. Ella veía el mundo a través de una perspectiva artística. Cada trozo de plástico de colores, cada retazo de tela desechado, era una oportunidad para crear algo hermoso. Sus dedos anhelaban transformar la basura en arte, dar nueva vida a lo que otros habían desechado. «Mira», Clare exclamó Anne, levantando un trozo de vidrio coloreado. «Esto quedará perfecto para mi mosaico». Clare le sonrió a su hermana, admirando su capacidad para encontrar la belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina antaño imponente, Thomas contemplaba una pila de documentos con ojos cansados. Años de investigación incansable le habían pasado factura. Su rostro, antes vibrante y lleno de vida, ahora estaba marcado por profundas arrugas y ojeras permanentes. «Señor Thomas», llamó su secretaria suavemente desde la puerta. «El detective Rodríguez está al teléfono». Thomas se enderezó, con un destello de esperanza iluminando fugazmente sus ojos apagados. Pero como tantas otras veces, la llamada solo trajo decepción. Otro callejón sin salida, otra pista que no llevaba a ninguna parte. Al colgar, Thomas miró la foto en su escritorio. Clare y Anne sonreían, congeladas en el tiempo. ¿Cuántos cumpleaños se había perdido? ¿Cuántos momentos preciosos? «No me rendiré», susurró, tocando la fotografía con dedos temblorosos. «Nunca me rendiré contigo». Pero la realidad era dura. Su otrora próspero negocio apenas sobrevivía. Su obsesión por encontrar a sus hijas había alejado a clientes y socios. Sin embargo, no podía parar. Cada centavo que ganaba se lo gastaba en investigadores privados, premios y anuncios. Las chicas eran lo único que importaba. De vuelta en la cabaña, Marie tosió con fuerza, su frágil cuerpo temblaba por el esfuerzo. Años de trabajo duro y la exposición a la intemperie le habían pasado factura. Pierre le tomó la mano, el miedo se reflejaba en sus ojos. «Necesitamos llevarte a un médico», susurró, más para sí mismo que para Marie. Pero ambos sabían que no podían permitirse el tratamiento adecuado, y siempre existía el temor de que buscar ayuda alertara a las autoridades sobre las chicas. El amor que sentían por Clare y Anne los mantenía atrapados en un cruel dilema. Cuando los gemelos regresaron de su día de recolección, encontraron a Pierre intentando que Mary tomara un poco de sopa. «¿Qué pasó?», preguntó Clare, adoptando inmediatamente una postura protectora. «Nada», cariño, intentó sonreír Marie, pero otra tos la interrumpió. Anne se acercó con los ojos abiertos y llenos de preocupación. «Podemos ayudarte. Quizás pueda dibujar algo que te haga sentir mejor». Marie sonrió débilmente, conmovida por la inocente oferta. «Eso sería maravilloso, mi amor». Mientras Anne corría a buscar sus materiales de dibujo, Clare se acercó a Pierre. «Esto es serio, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Pierre asintió, incapaz de ocultarle la verdad a la perspicaz chica. «Estamos haciendo lo que podemos». Clare frunció el ceño, pensando a toda prisa en soluciones. «Arreglaré más cosas», declaró. «Podemos venderlas y conseguir dinero para medicinas». A Pierre se le encogió el corazón. Las chicas ya estaban trabajando muy duro. No era justo que tuvieran que cargar con esa carga también. Pero sabía que no podía detener a Clare una vez que ella hubiera decidido algo. A lo lejos, en un callejón oscuro,
Sophie estaba acurrucada bajo una manta fina y raída. Su cabello, antes sedoso y bien cuidado, ahora estaba enmarañado y sucio. Sus ojos, que antes brillaban de vida, estaban apagados y atormentados. Cada día era una batalla contra el remordimiento que la consumía. Cada niño que veía en la calle la hacía preguntarse, ¿será Clare? ¿Será Anne? ¿Habrían sobrevivido? La culpa era un peso constante que aplastaba cualquier esperanza de redención. Sophie había considerado entregarse a la policía innumerables veces y confesar su crimen, pero el miedo la paralizaba. Y así permaneció atrapada entre el deseo de expiar sus pecados y el terror de las consecuencias. En sus momentos más oscuros, se encontraba susurrando los nombres de las chicas como si fuera una oración. Clare, Anne, perdónenme. Por favor, estén bien. Por favor, sigan vivas. Al caer la noche en la cabaña, Clare trabajaba incansablemente en una vieja radio, decidida a que funcionara. Anne dio los últimos toques a un hermoso dibujo para Marie, usando pequeños trozos de tiza de colores que había encontrado. Pierre observaba a las chicas con una mezcla de orgullo y preocupación. Se habían vuelto tan fuertes, pero ¿cuánto tiempo podrían mantener esta vida? ¿Cuánto tiempo podrían permanecer protegidas? En la oficina de Thomas, las luces seguían encendidas. Estudió detenidamente otro informe, buscando desesperadamente una pista que lo llevara hasta sus hijas. En la calle, Sophie se acurrucaba en su rincón, atormentada por pesadillas del pasado y terrores del futuro. La noche cayó sobre la ciudad, cubriéndolo todo de oscuridad. Pero incluso en las sombras más profundas, persistían pequeñas chispas de esperanza. En una choza a las afueras, dos jóvenes se quedaban dormidas. Sus sueños aún no habían sido tocados por la cruda realidad. En algún lugar, el destino seguía tejiendo los hilos que, quizás algún día, reunirían estas vidas destrozadas. El estridente sonido de la campana anunció el final de otro día escolar. Para la mayoría de los estudiantes, fue un momento de alivio y alegría. Para Clare y Anne, ahora de 15 años, fue el comienzo de su carrera diaria para escapar antes de que los problemas los alcanzaran. «Oigan, chicas de la basura», gritó Mariana, la líder del grupo popular, desde el pasillo. ¿Encontraron algo bueno en la basura hoy? Clare apretó los puños. Sus ojos azules brillaron de ira. Anne, cada vez más sensible, bajó la mirada, intentando hacerse invisible. «Ignóralos», susurró Clare, tirando del brazo de su hermana. «No merecen nuestro tiempo». Pero las crueles palabras los siguieron hasta la puerta de la escuela. «Cuidado con las enfermedades, ¿eh? No queremos que contagies a toda la escuela». La risa les resonaba dolorosamente en los oídos mientras corrían hacia la calle. Siempre había sido así desde que habían conseguido una plaza en la escuela pública local 3 años antes. Los gemelos se enfrentaban a diario a los prejuicios y la crueldad de compañeros que no comprendían su realidad. «No es justo», susurró Anne con lágrimas en los ojos. «No elegimos esta vida». Clare abrazó a su hermana con el corazón apesadumbrado. «Lo sé, pero vamos a cambiar eso. Ya verás. Somos más fuertes de lo que creen». Era cierto. A pesar de las dificultades, las gemelas habían florecido de forma sorprendente. Clare, con su talento para la mecánica, había llamado la atención del señor Johnson, dueño de un pequeño taller de barrio. «Chica», le dijo al verla reparando un motor que sus mecánicos habían declarado inservible. «Tienes un don. ¿Qué te parece un trabajo después de clase?» Para Clare, fue como si el cielo se hubiera abierto. Un trabajo significaba dinero. Dinero para ayudar a Marie, quien aún luchaba contra su enfermedad. Dinero para comprar útiles escolares decentes. Dinero para soñar con un futuro mejor. Anne, por su parte, había convertido su talento artístico en una pequeña fuente de ingresos. Sus creaciones, hechas con materiales reciclados, habían conquistado admiradores en la feria artesanal local. «Tus piezas cuentan historias», comentó una anciana mientras admiraba un mosaico de vidrio coloreado. «Es como si cada fragmento tuviera vida propia». Anne sonrió, sintiéndose realmente vista por primera vez. Sus creaciones eran más que simples objetos, eran fragmentos de su alma,
manifestaciones tangibles de sus sueños y esperanzas. Mientras los gemelos se esforzaban por forjar su propio camino, a kilómetros de distancia, en una lujosa oficina, Thomas firmaba otro contrato internacional. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con férrea determinación. Con esta ampliación, explicó a su socio, podremos ampliar nuestra red de investigación, más recursos, más gente buscando. Su compañero dudó, con la preocupación reflejada en su rostro. Thomas, han pasado 10 años. ¿No crees que quizás sea hora de...? ¿De qué? Interrumpió Thomas con voz afilada como el acero. ¿De abandonar a mis hijas? Jamás. Cada centavo que ganamos, cada nuevo contacto, nos acerca a encontrarlas. Sé que están vivas. Lo presiento. Su compañero suspiró, sabiendo que no tenía sentido discutir. La búsqueda de las gemelas se había convertido en el motor de Thomas, impulsándolo a expandir su negocio de maneras que nadie habría imaginado. Era como si estuviera construyendo un imperio solo para desmantelarlo en busca de sus hijas. En las afueras, Pierre se enfrentaba a sus propios dilemas, la enfermedad de Marie, el aumento del coste del cuidado de las niñas, la lucha constante por sobrevivir. Todo esto lo había llevado a tomar decisiones que jamás imaginó. Solo por esta vez, murmuró para sí mismo, mientras cargaba una caja sellada en un coche que lo esperaba en una calle oscura, solo hasta que podamos pagar el tratamiento de Marie. Pero Pierre sabía en el fondo que en asuntos ilícitos, rara vez había un solo por esta vez. El dinero era bueno, mejor que cualquier trabajo honesto. Y con Claire y Anne creciendo, los gastos no hicieron más que aumentar. ¿Qué hago?, se preguntaba en noches de insomnio, con el peso de la culpa oprimiendo su pecho. Pero entonces oyó toser a Marie, vio los rostros esperanzados de las chicas y supo que haría lo que fuera para proteger a su familia improvisada. En este complejo escenario apareció Gabriel, un joven y dedicado trabajador social asignado a investigar denuncias de trabajo infantil en la zona. Pronto se sintió intrigado por el caso de las gemelas. Hay algo extraño aquí, le comentó a su supervisor, mientras revisaba los pocos archivos que había logrado reunir. 2 niñas viven con una pareja que no son sus tutores legales, sin la documentación adecuada. Por otro lado, tenían docenas de casos similares. El sistema estaba desbordado, pero Gabriel no podía dejar pasar este. Había algo en los ojos de estas jóvenes, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que lo conmovió profundamente. Debo investigar más, decidió. Hay una historia aquí, y voy a descubrirla. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de naranja y rosa, estas vidas continuaron, entrelazadas por el destino de maneras inimaginables. Claire, al regresar del estudio con las manos manchadas de grasa pero con el corazón henchido de orgullo, soñaba con el día en que pudiera comprar una casa de verdad para su familia. Anne, contando el dinero de la venta de sus cuadros, imaginó un futuro donde su obra conmovería a todo el mundo. Thomas, revisando mapas e informes en su oficina, renovó su silenciosa promesa, nunca rendirse, seguir buscando hasta el último aliento si era necesario. Pierre, escondiendo el dinero del contrabando en un colchón viejo, rezó para que sus acciones no acarrearan consecuencias terribles para sus seres queridos. Y Gabriel, hojeando sus notas a la luz de una lámpara de escritorio, sintió que estaba a punto de descubrir algo capaz de cambiar muchas vidas. La noche cayó sobre la ciudad, cubriéndolo todo con su manto oscuro. Pero incluso en la oscuridad más profunda, pequeñas luces de esperanza seguían brillando. En una cabaña a las afueras, 2 jóvenes se durmieron, con sus sueños intactos a pesar de las dificultades. En una mansión solitaria, un padre se negaba a rendirse. Y en algún lugar entre estos 2 mundos, el destino seguía tejiendo su intrincada red, preparando la unión de estos hilos sueltos de maneras que nadie podía prever. La adversidad había formado a Claire y Anne como jóvenes resilientes y decididas. Pero el futuro aún les deparaba muchos desafíos. ¿Cómo afrontarían las revelaciones venideras? ¿Cómo reaccionarían cuando el pasado que desconocían finalmente las alcanzara? Solo el tiempo podría responder. Por ahora, continuaban su camino día tras día, enfrentando cada obstáculo con la fuerza que solo poseen quienes han conocido la verdadera dureza de la vida. Y sin saberlo, con cada paso que daban, se acercaban a un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Gabriel miraba fijamente la pantalla de la computadora, con el corazón latiendo con fuerza. Tras semanas de investigación meticulosa,
cruzando datos y siguiendo pistas tenues, finalmente había llegado a una conclusión impactante. Las gemelas que vivían en la cabaña con Marie y Pierre no eran solo niñas indocumentadas. Eran Clare y Anne, las hijas desaparecidas del empresario Thomas Almeida. Con manos temblorosas, Gabriel cogió el teléfono. Dudó un momento, consciente de que la llamada que estaba a punto de hacer cambiaría varias vidas para siempre. Finalmente, armándose de valor, marcó: «Hola, señor Almeida. Soy Gabriel Silva, trabajador social. Tengo información sobre sus hijas». Al otro lado de la línea, Thomas sintió que su mundo se detenía. 10 años de búsqueda incesante, 10 años de esperanzas frustradas y pistas falsas. ¿Sería esto real? ¿Dónde? Fue lo único que logró decir, con la voz entrecortada por la emoción. Unas horas después, Thomas se encontraba frente a una pequeña choza a las afueras del pueblo. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallarle en el pecho. Gabriel estaba a su lado, intentando prepararlo para lo que se avecinaba. «Señor Almeida, es importante que entienda que las niñas llevan 10 años viviendo aquí. Esta es la única vida que conocen ahora». Pero Thomas apenas escuchaba. Tenía la mirada fija en la puerta de la cabaña, que se abría lentamente. Clare fue la primera en salir. Sus ojos azules se abrieron de par en par al ver al hombre bien vestido. Anne la siguió de cerca, escondiéndose instintivamente detrás de su hermana. Thomas sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Allí estaban, sus hijas. Ya no eran las pequeñas que recordaba, sino mujeres jóvenes, pero las habría reconocido en cualquier lugar. «Clare». Anne, se le quebró la voz. Las gemelas intercambiaron miradas confusas. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía sus nombres? Entonces María apareció en la puerta, pálida y sin aliento. Abrió los ojos de par en par al ver a Thomas, y supo al instante que el día que tanto temía había llegado. «Chicas», dijo en voz baja. «Creo que tenemos que hablar». En las horas siguientes, se revelaron verdades largamente enterradas. Marie, con lágrimas en los ojos, confesó que siempre había sabido la verdadera identidad de las chicas. «Vi los carteles, las noticias en la televisión», explicó con voz temblorosa. «Pero ya eran nuestras, no podíamos perderlas». Clare y Anne escucharon conmocionadas, con dificultades para procesar la avalancha de información. Thomas era su padre. Tenían otra vida, una que les habían arrebatado hacía 10 años. «¿Por qué?», preguntó Clare finalmente, con la voz cargada de emoción. «¿Por qué nos abandonaron?». Thomas, con el corazón destrozado por el dolor en la voz de su hija, intentó explicar la historia de Sophie, sobre aquella noche en que todo cambió. Pero las palabras parecían insuficientes, incapaces de salvar la brecha de 10 años perdidos. Anne, siempre sensible, rompió a llorar en silencio. «¿Y ahora qué será de nosotros?», preguntó, dejando la pregunta en el aire, pesada y sin respuesta. Thomas quería abrazarlos, llevarlos a casa, recuperar el tiempo perdido, pero vio el miedo y la confusión en sus ojos. Para ellos, era un extraño. Tengo una casa grande», empezó con cautela. «Hay espacio para todos si quieren. Marie, Pierre, ustedes también». Pero antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 policías, seguidos por Pierre esposado. «¿Qué pasa?», gritó Clare, colocándose instintivamente entre los agentes y Marie. «Pierre Souza está detenido por participación en una red de contrabando», anunció fríamente uno de los agentes. El caos se desató en la pequeña cabaña. Marie se derrumbó entre lágrimas desconsoladas. Se acurrucó en un rincón, abrumada por todo. Clare, siempre protectora, intentó consolar a Marie y exigir una explicación a la policía. Thomas observaba, sintiéndose completamente impotente. Esta no era la reunión con la que había soñado durante 10 largos años. Gabriel, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, intentó intervenir. «Por favor, todos, cálmense. Podemos resolver esto de forma civilizada». Pero las emociones estaban a flor de piel. Años de secretos, mentiras y dolor estallaban a la vez, dejando a todos aturdidos y vulnerables.
Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un pequeño albergue para personas sin hogar, Sophie servía sopa a los necesitados, como lo había hecho todas las noches durante años. Era su forma de penitencia, un intento desesperado por expiar sus pecados. Entonces escuchó la noticia de última hora en un pequeño televisor en un rincón: las gemelas Almeida, desaparecidas hace 10 años, han sido encontradas con vida en las afueras del pueblo. El empresario Tomás Almeida conoció a sus hijas hoy. El cucharón se le resbaló de las manos temblorosas a Sophie y se hizo añicos en el suelo. Su mundo dio vueltas. Clare y Anne estaban vivas. Tomás las había encontrado. «Dios mío», susurró, tambaleándose. «¿Qué he hecho?». De vuelta en la cabaña, la situación finalmente empezó a calmarse. Se habían llevado a Pierre, dejando atrás a una Marie devastada y a 2 adolescentes conmocionadas. Tomás, armándose de valor, se acercó a sus hijas. «Sé que todo esto es demasiado para asimilar», dijo en voz baja. «No espero que me acepten como su padre de inmediato. Solo les pido una oportunidad de conocernos, de formar parte de la vida de cada uno». Clare y Anne intercambiaron miradas. 10 años viviendo en la pobreza, luchando a diario por sobrevivir, las habían vuelto cautelosas. Pero también había una chispa de curiosidad, un deseo reprimido de conocer sus orígenes. «Podemos pensarlo», susurró finalmente Clare. Tomás asintió, sintiendo que se le rompía el corazón un poco más, pero comprendiendo la necesidad de darles espacio a sus hijas. «Claro, tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí esperando». Al caer la noche sobre la ciudad, vidas separadas durante una década comenzaron el doloroso proceso de reencuentro. En la pequeña cabaña, Clare y Anne se abrazaron, buscando consuelo como siempre. Marie lloró en silencio, temiendo un futuro incierto. Tomás, sentado en su lujoso coche aparcado en la calle, contemplaba una foto amarillenta de 2 chicas sonrientes, sin poder creer que por fin las había encontrado. Y en un refugio lejano, Sophie se enfrentó a los demonios de su pasado, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que se revelara toda la verdad. El destino había entrelazado estas vidas de maneras inimaginables, y ahora, por fin, los nudos comenzaban a deshacerse. ¿Qué le deparaba el futuro a esta familia destrozada? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. La oficina del abogado estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional tintineo de una taza de café sobre el escritorio. Tomás, con profundas ojeras, escuchaba atentamente mientras su abogado le explicaba el próximo proceso legal. «Va a ser una batalla cuesta arriba, señor Almeida», advirtió el señor Méndez. «Técnicamente, las niñas fueron secuestradas, pero llevan 10 años viviendo con Marie y Pierre. Hay fuertes lazos emocionales entre ellas». Tomás asintió, con el corazón encogido. «Lo entiendo, pero son mis hijas. Quiero darles la vida que siempre debieron tener». Mientras tanto, en la cabaña, Clare y Anne se enfrentaban a su propia tormenta emocional. Sentadas en la estrecha cama que compartían, las gemelas hablaban en voz baja, intentando procesar las revelaciones de los últimos días. «¿Qué opinas?», preguntó Anne con voz temblorosa. «De él, nuestro padre». Clare suspiró, pasándose una mano por el pelo con frustración. «No sé, Anne. Parece simpático y rico. Supongo que podría ofrecernos una vida mejor». «¿Y qué hay de Marie?», protestó Anne, con lágrimas en los ojos. «Nos crió todos estos años. No podemos abandonarla sin más». El dilema los agobiaba a ambos. La lealtad a Marie, la mujer que los había criado y amado, chocaba con la posibilidad de una vida que jamás habían imaginado. En la pequeña cocina, Marie tosió con fuerza, su frágil cuerpo temblando. Su salud, ya frágil, parecía empeorar cada día desde el arresto de Pierre. El estrés de las últimas semanas le había pasado factura. Clare dio un salto en cuanto oyó la tos y corrió a ayudarla. «Marie, necesitas descansar», insistió, guiando a la anciana hacia la cama. Marie sonrió débilmente, acariciando el rostro de Clare. «Mi pequeña y fuerte», murmuró. «No te preocupes por mí. Ahora, ustedes dos deben pensar en su futuro».
Las palabras de Marie, aunque llenas de amor, solo aumentaron el peso de la decisión que enfrentaban las gemelas. Gabriel, el trabajador social, hizo todo lo posible por sortear estas aguas turbias. Pasó horas en reuniones, intentando encontrar una solución que satisficiera a todos. Las chicas necesitan estabilidad, argumentó durante una reunión con Thomas y sus abogados. Una transición abrupta podría ser traumática. Necesitamos un plan por etapas. Thomas aceptó a regañadientes. Con todo su ser ansiaba traer a Clare y a Anne a casa de inmediato, pero sabía que Gabriel tenía razón. Después de 10 años, no podía simplemente separarlas de la única vida que conocían. Mientras tanto, en un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad, Sophie vivía su propio infierno. Desde que se enteró del reencuentro de Thomas con los gemelos, apenas podía comer ni dormir. Debería entregarme, susurró, paseando por el pequeño apartamento. Merecen saber la verdad. Pero ¿y si me odian? El miedo al rechazo luchaba contra el deseo de redención. Sophie sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Pero el coraje para afrontar las consecuencias de sus actos aún parecía inalcanzable. De vuelta en la cabaña, Clare y Anne decidieron tomar las riendas de su destino con la ayuda de Gabriel, quien les proporcionó documentos e información de fondo. Las gemelas comenzaron a investigar su pasado. «Mira esto», dijo Clare, señalando una foto vieja de periódico. «Somos nosotros con Thomas, y esa debe ser Sophie». Anne estudió la imagen, con la mirada fija en el rostro sonriente de la mujer que los había abandonado. «¿Por qué hizo esto? ¿Por qué nos dejó en este vertedero?». Era la pregunta que atormentaba a todos y para la que nadie parecía tener una respuesta satisfactoria. Con el paso de los días, la batalla legal se intensificó. Thomas, decidido a recuperar la custodia de sus hijas, se topó con la resistencia de un sistema que cuestionaba su capacidad para cuidar de 2 adolescentes después de tantos años de separación. Necesitan estabilidad, una rutina, argumentó el abogado defensor social. El señor Almeida es prácticamente un desconocido para ellos. Pero Thomas no se rindió. Contrató a los mejores abogados. Presentó planes detallados sobre cómo integraría a las niñas en su vida e incluso ofreció comprarle a Mary una casa cerca de su mansión. «Haré lo que sea necesario», declaró con firmeza durante una audiencia. «Son mis hijas y merecen lo mejor que pueda darles». Clare y Anne observaban todo con una mezcla de fascinación y aprensión. La idea de una vida de comodidades y oportunidades era tentadora, pero el miedo a lo desconocido también era poderoso. «¿Y si no encajamos?», le susurró Anne a Clare una noche. «¿Y si se da cuenta de que no somos las chicas perfectas?». Clare la abrazó, sintiendo el peso de la responsabilidad que aún cargaba. «Seguiremos juntas pase lo que pase», prometió. «Siempre te he protegido y siempre lo haré». A medida que el caso atraía la atención de los medios, la presión sobre todos los involucrados aumentaba. Marie, ya debilitada por la enfermedad y la ausencia de Pierre, luchaba por mantenerse fuerte por las niñas. «Tienes que hacer lo que sea mejor para ti», insistió, aunque se le partía el corazón al pensar en perderlos. «No te preocupes por mí». ¿Pero cómo iban a preocuparse los gemelos? Marie era la única madre que realmente conocían, la mujer que los había amado y protegido durante una década. Gabriel, al ver el estrés que la situación estaba causando, especialmente a las gemelas, propuso una solución temporal. «¿Qué tal si tuviéramos un periodo de transición?», sugirió. Las niñas podrían pasar unos días a la semana con Thomas mientras mantienen contacto regular con Marie. Esto les daría tiempo a todos para adaptarse gradualmente. La propuesta fue recibida con cautela, pero también con una chispa de esperanza. Era una oportunidad para tender puentes entre 2 mundos que parecían irreconciliables. Mientras tanto, Sophie continuaba su lucha interna. Cada noticia sobre el caso, cada foto de las gemelas en los periódicos, le atravesaba el corazón como un cuchillo. Sabía que su silencio solo empeoraba las cosas, pero el miedo la paralizaba. «Están mejor sin mí», intentaba convencerse. Decir la verdad ahora solo causaría más dolor. Pero en el fondo, Sophie sabía que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Era solo cuestión de tiempo antes de que su pasado la alcanzara.
Al cerrarse este capítulo, las vidas de todos los involucrados permanecían en un delicado equilibrio. Thomas, decidido a reunirse con sus hijas, Marie, luchando contra la enfermedad y el miedo a perder a su familia adoptiva, Clare y Anne, debatiéndose entre dos mundos, buscando su lugar, y Sophie, oculta en las sombras, cargando con un secreto que podría cambiarlo todo. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: las batallas, tanto legales como emocionales, estaban lejos de terminar. El camino hacia la sanación y la reconciliación sería largo y difícil, pero tal vez, solo tal vez, había esperanza en el horizonte. Apenas había salido el sol cuando Clare salió sigilosamente de la cabaña, con la determinación brillando en sus ojos azules. Semanas de minuciosa investigación la habían conducido a este momento. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la biblioteca pública, donde había pasado horas revisando periódicos viejos y registros en línea. Mientras tanto, Anne, cada vez más compasiva, había decidido ayudar en un refugio local. «Tenemos que devolver un poco de lo que recibimos», le dijo a Clare. «Tuvimos suerte de tener a Marie y a Pierre. No todos tienen esa suerte». Esa mañana, Anne repartía sopa a los necesitados, su dulce sonrisa iluminaba el ambiente sombrío del refugio. Fue entonces cuando su mirada se posó en una mujer de mediana edad, de cabello canoso y mirada atormentada. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Anne al ver que le temblaban las manos a la mujer mientras sostenía el tazón de sopa. Sophie, pues era ella, levantó la vista y se quedó paralizada. Por un instante, fue como ver un fantasma, una versión más joven de sí misma. Estoy bien», balbuceó, apartando rápidamente la mirada. Anne, intrigado por la reacción de la mujer, decidió sentarse a su lado. «¿Quieres hablar?». «A veces ayuda». Mientras Anne, sin saberlo, se acercaba a su pasado, Thomas libraba otra batalla. Había convocado una reunión con Marie y Pierre, recién liberados bajo fianza, en el despacho de su abogado. «Quiero la verdad», exigió Thomas, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «¿Cómo encontraron a mis hijas? ¿Por qué no las devolvieron?». Marie, pálida y visiblemente afectada, comenzó a contar la historia de aquella fatídica noche en el vertedero. Pierre, tomándole la mano, añadía detalles de vez en cuando. Al descubrirse la verdad, Thomas sintió una mezcla de gratitud y rabia. Gratitud porque habían salvado y cuidado a sus hijas, rabia porque le habían negado 10 años de paternidad. «No tenías ningún derecho», dijo finalmente, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No, admitió Marie en voz baja. «Pero el amor no siempre sigue las reglas, señor Almeida. Los amábamos como si fueran nuestros». Mientras se desarrollaba esta difícil conversación, Clare hizo un descubrimiento impactante en la biblioteca. Escondida entre montones de periódicos viejos, por fin encontró la pieza que faltaba. «Esto no puede estar pasando», susurró al ver un artículo sobre la búsqueda de Sophie Almeida, la esposa de Thomas, quien había desaparecido la misma noche que los gemelos. La foto de Sophie la miraba fijamente desde la página, y Clare sintió que el mundo le daba vueltas. Decidida a afrontar esta nueva verdad, Clare corrió al refugio, donde sabía que estarían. Tenía que compartir el descubrimiento con su hermana. Al llegar, Clare se encontró ante una escena surrealista. Anne conversaba acaloradamente con una mujer que era idéntica a la foto que acababa de ver. «Anne», gritó Clare, con la voz temblorosa por la emoción. «Esta mujer». Sophie, al oír la voz de Clare, se levantó bruscamente, tirando su plato de sopa. El ruido atrajo la atención de todos. «¿Quiénes son?», preguntó Anne, confundido por las reacciones de Clare y Sophie. En ese momento, Gabriel, alertado por Thomas sobre los descubrimientos de las niñas, llegó al refugio. Percibiendo la tensión en el ambiente, tomó las riendas de la situación. «Creo que todos necesitamos hablar», dijo con calma. «Hay mucho que aclarar». En cuestión de horas, todos los involucrados en esta compleja trama se reunieron en una sala de conferencias en el centro: Thomas, Marie, Pierre, Clare, Anne, Sophie y Gabriel. El silencio era palpable, cargado de emociones contenidas y verdades no dichas. Gabriel, actuando como mediador, comenzó: «Estamos aquí para aclarar el pasado y, con suerte, encontrar un camino a seguir». «Sophie, creo que tienes algo que decir».
Sophie, visiblemente temblorosa, miró a las gemelas. 10 años de culpa y remordimiento se reflejaban en sus palabras. Soy tu madre, empezó con voz apenas audible. Y fui yo quien te abandonó esa noche. La confesión cayó como una bomba en la habitación. Thomas palideció. Marie sollozó suavemente, y los gemelos quedaron paralizados por el impacto. Sophie continuó relatando aquella noche de abandono, los años de tormento y culpa. Cuando terminó, lloraba desconsoladamente. En ese momento, 2 policías entraron en la habitación. Gabriel los había llamado, sabiendo que la confesión de Sophie la llevaría a su arresto. Sophie Almeida, estás arrestada por el abandono de Clare y Ann Almeida, anunció uno de los agentes, acercándose esposado. Las esposas metálicas brillaron, y lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Clare, siempre pragmática y firme, dio un paso al frente. Su voz, normalmente firme, tembló levemente. Espera, le dijo al oficial. Luego, volviéndose hacia Sophie, continuó, lo que hiciste fue terrible. Nos causaste un dolor y un sufrimiento inimaginables. Pero al mirarte ahora, me doy cuenta de que fuiste quien más sufrió. Cargaste con este peso durante años. Espero que encuentres la paz y que algún día puedas perdonarte a ti misma, como nosotros aprendemos a perdonar. Ann, con lágrimas en los ojos, se unió a su hermana. Tus acciones nos han llevado por un camino difícil, pero también nos han enseñado compasión y la importancia de la familia, sea cual sea su forma. Espero que aproveches este tiempo para reflexionar y convertirte en una mejor persona. La sala permaneció en silencio. La madurez y compasión que demostraron las gemelas dejó atónitos a todos. Thomas, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a sus hijas, abrumado por el orgullo. Marie y Pierre observaban con una mezcla de tristeza y admiración en sus rostros. Sophie, visiblemente conmovida por las palabras de sus hijas, dejó que los oficiales la esposaran. Pero antes de que se la llevaran, miró por última vez a Clare y Ann. Gracias, susurró. Son mucho más fuertes y mejores que yo. Mientras se llevaban a Sophie, Gabriel miró al grupo restante. Fue inesperado, dijo en voz baja. Pero creo que es un comienzo, un paso hacia la sanación y quizás la reconciliación. Thomas abrazó a sus hijas con más fuerza. Estoy tan orgulloso de ustedes, susurró. Clare y Ann intercambiaron miradas. Un entendimiento silencioso surgió entre ellas. El camino por delante seguía siendo difícil, lleno de desafíos y emociones complejas, pero en ese momento, habían dado el primer paso hacia la sanación. La sala se vació lentamente, dejando tras sí el eco de las verdades reveladas y las lecciones aprendidas. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza flotaba en el aire. La esperanza de que, tal vez, de esta historia de dolor y separación, pudiera surgir una nueva familia, unida no solo por la sangre, sino también por la comprensión y el perdón. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la habitación temporal que Clare y Ann ocupaban bajo custodia estatal. Las gemelas, aún medio dormidas, observaban el entorno desconocido con una mezcla de curiosidad y aprensión. Es raro, ¿verdad?, murmuró Ann, aferrándose a la almohada. Tener una habitación solo para nosotras dos. Clare asintió, mientras su mente ya calculaba los siguientes pasos. Esto es temporal, le recordó a su hermana. Hasta que decidan qué hacer con nosotras. La decisión del juez de ponerlas bajo custodia estatal temporal fue un duro golpe para todos. Thomas había protestado con vehemencia, pero el juez insistió en que las chicas necesitaban un entorno neutral para procesar todo lo sucedido. Esa misma mañana, Thomas llegó al hogar de acogida, decidido a pasar tiempo con sus hijas. Llevó álbumes de fotos, juguetes viejos. Cualquier cosa que pudiera ayudar a reconstruir el vínculo perdido. Miren, dijo en voz baja, mostrándoles una foto a las niñas. Ese fue el día que aprendiste a caminar. Fuiste la primera, Clare, siempre tan decidida. Los gemelos contemplaron la imagen con una oleada de emoción en el rostro. Era extraño ver evidencia de una vida que no recordaban con un padre al que apenas conocían. ¿Por qué nunca dejaste de buscarnos?, preguntó Ann de repente, con la voz ligeramente temblorosa.
A Thomas se le encogió el corazón. Porque son mis hijas, respondió con lágrimas en los ojos. No hay nada en el mundo que no haría por ustedes. Clare, cada vez más reservada, observaba la interacción en silencio. Quería creer, quería abrazar esta promesa de amor incondicional, pero años de lucha y desconfianza la hicieron dudar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una celda solitaria, Sophie se enfrentaba a los demonios de su pasado. Las palabras de perdón de sus hijas resonaban en su mente, un doloroso contraste con la culpa que la consumía. ¿Cómo pude hacer esto?, se preguntaba, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. ¿Cómo pude abandonar a mis propias hijas? El psicólogo de la prisión, el Dr. Oliver, trabajó incansablemente con Sophie, ayudándola a sortear la tormenta de emociones. El arrepentimiento es el primer paso, le recordó con dulzura. Ahora debemos centrarnos en cómo puedes redimirte, incluso a distancia. Sophie asintió, decidida a hacer lo que fuera necesario para ganarse el perdón de sus hijas. En la ciudad, el hospital bullía. María había sido ingresada de urgencia, pues su salud se deterioraba rápidamente. Pierre, recién liberado tras cumplir una condena reducida, corrió a su lado. «Estoy aquí, mi amor», susurró, sosteniendo su frágil mano. «Saldremos de esto juntos». Cuando la noticia llegó a las gemelas, fue como un puñetazo en el estómago. Mary, la única madre que realmente conocían, luchaba por su vida. «Tenemos que verla», insistió Clare, con su voz normalmente tranquila y llena de urgencia. Gabriel, siempre su guardián silencioso, organizó rápidamente una visita al hospital. Thomas, al ver la desesperación en los ojos de su hija, se ofreció a llevarlas. En la habitación del hospital, el pitido constante de los monitores cardíacos llenaba el aire. Marie, pálida y débil, abrió los ojos al oír las voces de las niñas. «Mis pequeños», murmuró, con una leve sonrisa iluminando su rostro cansado. Anne corrió de inmediato a abrazarla, con lágrimas en los ojos. Clare, intentando mantener la compostura, tomó la otra mano de Marie. «Te recuperarás», dijo con firmeza, como si pudiera desearlo. Thomas observaba desde un rincón, con el corazón encogido. Podía ver el profundo amor entre Marie y las niñas, un doloroso recordatorio de los años que había perdido. Pierre, al notar la presencia de Thomas, se acercó tímidamente. «Gracias por traerlas», dijo en voz baja. «Significa mucho para Marie. Y para mí». Los dos hombres intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Ambos amaban a las chicas, ambos deseaban lo mejor para ellas. Quizás por primera vez, comprendieron que no tenían por qué ser enemigos en este camino. En las semanas siguientes, Clare y Anne comenzaron sesiones de terapia con la doctora Renata, psicóloga especializada en trauma infantil. ¿Cómo se sienten al tener tantas figuras paternas en sus vidas ahora?, preguntó la doctora con dulzura durante una sesión. Se mordió el labio, pensativa. «Es confuso», admitió. «Thomas, papá, se está esforzando mucho, y quiero dejarlo entrar. Pero tenemos miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Renata. «Que nos abandone», terminó Clare, sorprendiendo a todos con su repentina honestidad. «¿Y si no somos lo que él espera?». El doctor asintió, comprensivo. «Es natural tener estos miedos. Has pasado por mucho, pero recuerda que no hay límite de tiempo para construir relaciones. Está bien ir despacio». Las sesiones de terapia se convirtieron en un refugio para las gemelas, un lugar donde podían expresar libremente sus miedos, esperanzas y confusión. Thomas, decidido a demostrar su compromiso, visitaba a las niñas a diario, contándoles historias de su infancia perdida, intentando, paso a paso, reconstruir un vínculo que el tiempo y el dolor habían destrozado. Compartieron recuerdos de su infancia, y lo más importante, él los escuchó. Escuchó sus vidas con Marie y Pierre, sus sueños y sus miedos. Lentamente, casi imperceptiblemente, las barreras comenzaron a caer. Una sonrisa por aquí, un abrazo tentativo por allá, pequeños momentos de conexión que alimentaron la esperanza de Thomas. En prisión, Sophie trabajó incansablemente en su rehabilitación. Empezó a escribir cartas a sus hijas, cartas que quizá nunca enviaría, pero que la ayudaron a procesar sus sentimientos y su remordimiento.
Mis queridas Clare y Ann, escribió una noche, con lágrimas en el papel. No hay palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento, pero les prometo, y me prometo a mí misma, que dedicaré el resto de mi vida a intentar ser alguien digno de su perdón. En el hospital, Marie luchó con valentía, impulsada por el amor a las niñas que había criado. Pierre siempre estuvo a su lado, decidido a enmendar los errores del pasado y ser el apoyo que necesitaba. Clare y Ann la visitaban con la mayor frecuencia posible, llevándole dibujos, flores y, lo más importante, su amor y gratitud. Con el paso de los días, comenzó a gestarse una nueva dinámica. Thomas, Pierre y Gabriel formaron una alianza improbable, unidos por el deseo de brindarles estabilidad y amor a los gemelos. Nos necesitan a todos, observó Gabriel durante una reunión. Cada uno de ustedes juega un papel importante en sus vidas. Lenta y dolorosamente, los lazos comenzaron a reconstruirse. No eran perfectos, estaban llenos de cicatrices y dudas, pero eran reales y se fortalecían cada día. Una noche, mientras Thomas llevaba a los gemelos de vuelta al hogar de acogida después de visitar a Marie, Ann sorprendió a todos al preguntar tímidamente, ¿podríamos ver tu casa algún día? ¿Dónde vivíamos? Thomas sintió que el corazón le daba un vuelco. Por supuesto, respondió, esforzándose por mantener la emoción en la voz. Cuando estés lista. Clare, en el asiento trasero, permaneció en silencio, pero Thomas vio una leve sonrisa en sus labios, reflejada en el retrovisor. Era un paso pequeño, pero significativo. El camino por delante seguía siendo largo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, había una esperanza genuina de que esta familia fragmentada pudiera algún día volver a estar unida. El aroma a café recién hecho inundó la cocina de la mansión Almeida mientras Clare bajaba las escaleras, con el cabello rubio recogido en una coleta despeinada. Encontró a Thomas ya sentado a la mesa, leyendo el periódico con una taza humeante a su lado. «Hola», papá susurró, todavía acostumbrándose a una palabra que, un año antes, le había parecido tan extraña de pronunciar. Thomas levantó la vista, con una cálida sonrisa en el rostro. «Buenos días, cariño. ¿Listo para otro día de taller?» Clare asintió con un brillo de entusiasmo en los ojos. En los últimos meses, había encontrado su lugar en la empresa de Thomas, transformando un taller previamente abandonado en un pequeño centro de innovación. «Casi he terminado el prototipo del nuevo sistema de filtración», comentó, mientras llenaba su propia taza. «Si funciona, podría revolucionar el tratamiento del agua en comunidades desfavorecidas». Thomas sintió una oleada de orgullo. Clare había heredado no solo su talento para los negocios, sino también un sincero deseo de marcar la diferencia en el mundo. Arriba, Ann estaba absorta en su propio mundo creativo. Su habitación, antes impecablemente ordenada, ahora era un caos organizado de materiales, pinturas y herramientas recicladas. «Ann», llamó Thomas suavemente, tocando la puerta entreabierta. «El desayuno está listo». Ann levantó la vista de su trabajo, con manchas de pintura en la cara. «Un minuto más, papá. Ya casi termino esta pieza para la exposición». Thomas entró en la habitación, maravillado por la transformación. Ann había creado esculturas impresionantes con plástico, metal y vidrio desechados, obras que contaban historias de resiliencia y renovación. «Es increíble», comentó, admirando una pieza particularmente impactante que parecía capturar la esencia de la trayectoria de su familia. «Tienes un don, Ann». Ann se sonrojó ante el cumplido, aún adaptándose a la idea de tener un padre que apoyaba sus sueños sin cuestionarlos. Mientras las gemelas se preparaban para sus respectivos días, Thomas reflexionó sobre el año pasado. Había sido una montaña rusa de emociones, llena de desafíos, lágrimas y, poco a poco, momentos de auténtica alegría. La transición no había sido fácil. Hubo noches de pesadillas, días de tenso silencio y momentos en los que Thomas temió nunca conectar de verdad con sus hijas. Pero con paciencia, terapia y un amor inquebrantable, poco a poco habían construido una nueva dinámica familiar. Thomas ajustó su horario de trabajo, priorizando el tiempo con las niñas. Las cenas familiares se convirtieron en algo sagrado, al igual que las aventuras de fin de semana, explorar la ciudad o simplemente pasar el día viendo películas en casa. En su negocio, Thomas encontró un nuevo propósito.
Inspirado por el proyecto de Clare, redirigió parte de sus recursos a iniciativas sociales y ambientales. Marquemos la diferencia juntos, le dijo a Clare cuando ella le presentó la idea. Su sonrisa de orgullo valía más que cualquier contrato multimillonario. A kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento adaptado a sus necesidades médicas, Marie contemplaba el amanecer con una taza de té caliente en las manos temblorosas. Su recuperación había sido lenta y difícil, pero la determinación de ver a sus hijas prosperar la impulsaba a seguir adelante. Aunque ya no podía cuidarlas a diario, Marie encontraba consuelo en sus visitas regulares y sus largas llamadas telefónicas. Pierre entró en la habitación con una bandeja de desayuno. Su tiempo en prisión lo había cambiado, volviéndolo más amable y considerado. Las chicas llamaron anoche, dijo, sentándose junto a Marie. Está nervioso por la exposición. Marie sonrió, con los ojos brillantes de orgullo maternal. Hará maravillas. Siempre supe que esta niña tenía un artista dentro. Aunque la dinámica familiar había cambiado radicalmente, Marie y Pierre seguían siendo una parte importante de la vida de los gemelos. Thomas, superando su resentimiento inicial, reconoció el papel crucial que había desempeñado la pareja. Ahora formaban una familia única, unida por el amor a los gemelos. En la prisión estatal, Sophie afrontó otro día de su condena con renovada determinación. El año pasado había sido de intensa introspección y arduo trabajo para su rehabilitación. Buenos días, Sophie la saludó suavemente el doctor Oliver al entrar en la sala de terapia. ¿Cómo te sientes hoy? Sophie esbozó una leve sonrisa, ansiosa pero esperanzada. Hoy empezamos el nuevo programa de alfabetización para los reclusos, ¿verdad? ¿El doctor? Oliver asintió, complacido con el progreso de Sophie en los últimos meses. Se había convertido en una influencia positiva en la prisión, impulsando programas educativos y de apoyo para otros reclusos. Sus hijas estarían orgullosas, comentó con suavidad. Sophie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aunque aún no tenía contacto directo con Clare y Anne, trabajaba a diario para ser digna de su perdón. De vuelta en la mansión Almeida, el día estaba en su apogeo. Clare había ido al estudio, decidida a terminar su proyecto antes de reunirse con posibles inversores. Anne, mientras tanto, transformaba la sala en una galería improvisada para ofrecer a la familia un avance de su exposición. Thomas observaba a sus hijas con una mezcla de orgullo y nostalgia. Ahora eran mujeres jóvenes, tan diferentes de las niñas que recordaba y, sin embargo, igual de extraordinarias. Más tarde, la casa se llenó de voces alegres. Marie y Pierre llegaron para ver a Anne, trayendo consigo la calidez y el consuelo que los gemelos asociaban con sus primeros años. «Oh, Anne», exclamó Marie con lágrimas en los ojos al ver las esculturas. «Es simplemente magnífico». Anne abrazó a Marie, agradecida de tener tanta gente que la quería y la apoyaba. Poco después, Clare llegó, exhausta pero radiante. «Lo logramos», anunció, abrazando a Thomas. El prototipo funcionó a la perfección. Los inversores están de acuerdo. La sala estalló de alegría. Thomas abrazó a sus hijas, maravillado por las increíbles mujeres en las que se habían convertido. Durante la cena de celebración, no pudo evitar pensar en cuánto había cambiado su vida. Un año atrás, eran desconocidos, unidos por la sangre y el trauma. Ahora, eran una verdadera familia, con todas las complejidades y alegrías que ello conllevaba. Los gemelos aún tenían momentos de duda y miedo. El trauma de su pasado no había desaparecido por completo. Pero cada día, con cada pequeña victoria, se fortalecían. Clare encontró un propósito al usar su intelecto y sus habilidades para el bien, descubriendo que su arte no solo podía sanar su propio corazón, sino también conmover el de los demás. Thomas aprendió a ser no solo un apoyo, sino también un padre presente y amoroso. Marie y Pierre, aunque ya no eran los guardianes principales, seguían siendo pilares de apoyo y afecto. Y Sophie, incluso tras las rejas, reconstruía lentamente su vida, buscando la redención. Al caer la noche y quedar en silencio en la casa, Thomas encontró a los gemelos en el porche, contemplando las estrellas. «Estoy muy orgulloso de ustedes dos», dijo en voz baja, uniéndose a ellos. Clare y Anne sonrieron, abrazándola. «Gracias por no darnos la espalda», susurró Clare.
Gracias por darnos un hogar, añadió Anne. Thomas sintió que su corazón rebosaba de amor. El camino había sido largo y difícil, pero allí, bajo las estrellas, con sus hijas a su lado, supo que cada desafío había valido la pena. El futuro aún les deparaba dificultades, pero ahora las afrontarían juntos como familia. El estridente sonido de la alarma rompió el silencio matutino. Clare y Anne, ahora de 18 años, se despertaron casi al mismo tiempo, intercambiando miradas nerviosas. Era su primer día en la Academia Cronfield, una institución de élite que Thomas había elegido cuidadosamente. ¿Lista?, preguntó Clare con voz ligeramente temblorosa. Anne asintió, aunque tenía un nudo en el estómago. Estamos tan preparados como podemos. Abajo, encontraron a Thomas en la cocina, preparando un desayuno elaborado. Mis estudiantes universitarios, exclamó con una amplia sonrisa que apenas disimulaba su ansiedad. El desayuno transcurrió en un tenso silencio, todos absortos en sus pensamientos. Los gemelos, a pesar de su inteligencia y talento, temían no encajar en este nuevo mundo de privilegios y altas expectativas. Al llegar a las imponentes puertas de la academia, Clare y Anne dudaron. Recuerda, dijo Thomas en voz baja. Eres extraordinario. No dejes que nadie te diga lo contrario. Con un último abrazo, los gemelos entraron al edificio, enfrentándose a las miradas curiosas y los susurros de otros estudiantes, mientras Thomas se dirigía a la oficina, ya concentrado en los problemas que les aguardaban. Había surgido una crisis inesperada. Uno de sus contratos internacionales más importantes corría peligro de ser cancelado. Señor, lo interrumpió su asistente al entrar, la junta directiva exige una reunión de emergencia. Están hablando de recortes drásticos para compensar posibles pérdidas. Thomas sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Se había prometido a sí mismo y a sus hijas que estaría más presente, que no dejaría que el trabajo volviera a consumir su vida. Pero ahora, todo por lo que había trabajado estaba en juego. En la Academia Cronfield, Clare quedó cautivada por una clase de ingeniería ambiental. El profesor, el Dr. Green, habló con pasión sobre soluciones innovadoras a problemas globales. Esto, pensó Clare, sintiendo una oleada de entusiasmo. Esto es lo que quiero hacer. Mientras tanto, Anne estaba en clase de arte, absorta en su propio mundo mientras trabajaba en un proyecto. Su maestra, la señora Oliver, la observaba con creciente admiración. Anne llamó después de la clase. ¿Has considerado estudiar arte en el extranjero? Hay un programa increíble en París que sería perfecto para ti. Los ojos de Anne se abrieron de par en par. París. Un sueño que apenas se había atrevido a soñar. Esa tarde, cuando los gemelos regresaron a casa, encontraron a Thomas al teléfono, con la voz tensa mientras hablaba de números y estrategias. Apenas levantó la vista cuando entraron, absorto en su crisis profesional. Papá. Llamó Clare vacilante. Thomas levantó una mano, indicándoles que esperaran. Los gemelos intercambiaron miradas preocupadas, que recordaban dolorosamente aquellos días en que se sentían invisibles y abandonados. A kilómetros de distancia, Marie y Pierre estaban sentados en su pequeña habitación, con un aire de expectación flotando en el aire. ¿Estás segura?, preguntó Pierre en voz baja, tomando la mano de Marie. Marie asintió con los ojos brillantes. Nunca he estado tan segura. Cuidar de Clare y Anne ha sido la experiencia más gratificante de mi vida. Quiero darle ese amor a otro niño que lo necesite. Pierre sonrió, sintiendo que se le ensanchaba el corazón. La idea de adoptar un niño, de formar una familia a su manera, parecía lo correcto. Mientras tanto, en una pequeña habitación de un centro de rehabilitación, Sophie se miraba fijamente en el espejo. Hoy era el día. Tras años de encarcelamiento y terapia intensiva, sería liberada. Recuerda, dijo el doctor Oliver con suavidad, tómalo con calma. Reconstruir relaciones lleva tiempo. Sophie sintió que una mezcla de miedo y esperanza le llenaba el corazón. Había trabajado duro para ser mejor persona y merecer una segunda oportunidad. ¿Pero estaría su familia dispuesta a dársela? En la mansión Almeida, la tensión era palpable. Thomas por fin terminó su llamada, luciendo varios años mayor. Chicas, empezó con voz cansada.
Lo siento. No pasa nada, interrumpió Clare con frialdad. Estamos acostumbrados a no ser una prioridad. Thomas sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No, no es eso, es solo que... París. Exclamó Anne, sin poder contener la emoción. La señora Oliver cree que debería solicitar plaza en un programa de arte allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas miró a Anne y a Clare, viendo la chispa de emoción en una y la determinación en la otra. ¡Qué maravilla!, Anne logró decir finalmente. ¿Y tú, Clare? ¿Qué tal tu día? Clare dudó un momento y luego habló de su clase de ingeniería ambiental, con un entusiasmo creciente a medida que explicaba. Thomas escuchaba, con una mezcla de orgullo y asombro. Sus hijas estaban creciendo, encontrando su propio camino. Pero ¿y si ese camino las alejaba de nuevo de él? El timbre interrumpió sus pensamientos. Thomas abrió la puerta y se quedó paralizado al ver quién estaba allí. Sophie estaba frente a él, más pequeña y frágil de lo que recordaba, pero con una determinación en la mirada que reconoció. Hola, Thomas dijo en voz baja. ¿Puedo hablar con las chicas? El mundo pareció detenerse. Thomas miró a Sophie y luego a sus hijas, quienes observaban la escena con los ojos muy abiertos. En ese instante, todos los desafíos, la escuela de élite, la crisis empresarial, los sueños de París y la ingeniería ambiental parecieron desvanecerse en este nuevo territorio emocional. ¿Cómo navegaría este nuevo capítulo? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura, el viaje de su familia estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza en el parque central de la ciudad, donde decenas de voluntarios se afanaban en montar puestos, organizar donaciones y ajustar el equipo de sonido. En el centro de toda esta actividad estaban Clare y Anne, cuyas voces se alzaban ocasionalmente por encima de la multitud para dar instrucciones o responder preguntas. ¿Estás seguro de que hemos puesto suficientes carteles?, preguntó Anne, observando la zona con ansiedad. Clare sonrió y le puso una mano tranquilizadora en el hombro a su hermana. Es perfecto, Anne. Todo saldrá bien. El evento benéfico para niños sin hogar fue la culminación de meses de cuidadosa planificación. Las gemelas se habían entregado en cuerpo y alma al proyecto, decididas a contribuir a la comunidad y marcar la diferencia en la vida de niños que, como ellas, habían pasado por momentos difíciles. Thomas llegó poco después, cargando cajas de provisiones. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y ansiedad. Chicas, hicieron un trabajo increíble, comentó, mirando a su alrededor con asombro. Las gemelas intercambiaron sonrisas. Tras los recientes desafíos, este proyecto se había convertido en una forma de reconectar a la familia, uniéndolas en un objetivo común. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron Marie y Pierre, trayendo un grupo de niños del orfanato local donde habían comenzado a trabajar como voluntarios. Miren esto, exclamó Marie, con los ojos brillantes de emoción. Son increíbles. Las gemelas corrieron a abrazar a Marie y Pierre, la familiaridad y el cariño se evidenciaban en cada gesto. Thomas las miró con una sonrisa amable, reconociendo la presencia constante de la pareja en la vida de sus hijas. El evento comenzó a toda marcha. Los niños corrían de un puesto a otro, con sus rostros iluminados por raras sonrisas. Hubo juegos, comida, chequeos médicos gratuitos, y lo más importante, una palpable sensación de esperanza en el aire. Fue en medio de este ambiente festivo que Sophie llegó, vacilante y visiblemente nerviosa. Se detuvo en la entrada del parque, sin saber si continuar. Clare fue la primera en notar su presencia, y con un gesto rápido, Anne se acercó. «Viniste», dijo Clare, con voz neutral, pero no hostil. Sophie asintió, tragando saliva. «Quería ayudar, si no te importa». Anne se unió a ellos, observando a Sophie con atención. Tras un momento de tenso silencio, habló: «Hay un puesto de distribución de ropa que necesita ayuda extra». El alivio inundó el rostro de Sophie. «Gracias», susurró, siguiendo a Anne hasta el puesto. A medida que avanzaba el día, comenzó a gestarse una dinámica curiosa. Thomas, Marie, Pierre y Sophie, antes separados por circunstancias dolorosas, ahora trabajaban codo con codo, unidos por el deseo compartido de apoyar a Clare y Anne. Durante un descanso,
Clare se armó de valor para anunciar algo que llevaba semanas planeando. Papá, empezó, captando la atención de Thomas, he tomado una decisión sobre mi futuro. Thomas la miró expectante. Quiero estudiar ingeniería ambiental, continuó Clare. Quiero usar lo que aprendo para desarrollar soluciones sostenibles para comunidades desfavorecidas. El orgullo en el rostro de Thomas era inconfundible. Clare, eso es maravilloso. Estoy segura de que harás cosas increíbles. Anne, inspirada por la valentía de su hermana, decidió compartir su propia decisión. He decidido posponer mis estudios en París, anunció. Quiero quedarme aquí y seguir trabajando en proyectos como este. Hay muchísimo que hacer en nuestra comunidad. Marie y Pierre intercambiaron miradas emotivas, visiblemente conmovidos por la compasión y la dedicación de los gemelos. Sophie, que había permanecido en silencio, finalmente habló, si no les importa, me gustaría ser voluntaria para proyectos futuros. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero formar parte de un futuro mejor. Hubo un momento tenso, todas las miradas puestas en Clare y Anne. Las gemelas se miraron, conversando en silencio. Finalmente, Clare asintió. Aceptamos tu ayuda, Sophie. Todos merecemos una segunda oportunidad. Thomas, al observar la interacción, sintió que una idea comenzaba a tomar forma. ¿Qué tal si ampliamos esto?, sugirió. Marie, Pierre, tienen una experiencia invaluable trabajando con niños vulnerables. Con los conocimientos de ingeniería de Clare y el talento artístico de Anne, podríamos crear algo verdaderamente significativo. La emoción era palpable a medida que todos empezaban a debatir las posibilidades. La idea de una fundación que combinara bienestar social, educación y desarrollo sostenible comenzaba a tomar forma. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre el parque. Clare y Anne se apartaron un momento, contemplando la escena que tenían ante sí. ¿Alguna vez imaginaste que llegaría a esto?, preguntó Anne en voz baja. Clare negó con la cabeza, con una suave sonrisa en los labios. Aún en mis sueños más locos, estoy agradecida de haberlo logrado. Las hermanas se abrazaron, sintiendo el peso de sus años de lucha, dolor y, finalmente, sanación. El futuro que les esperaba era brillante, lleno de posibilidades y, sobre todo, de amor. Al unirse a su familia, ahora extendida y reconciliada, Clare y Anne sabían que, fuera cual fuera el destino que les deparara, lo afrontarían juntas, más fuertes que nunca. El sol naciente tiñó el cielo de tonos rosados y dorados, iluminando la moderna fachada del edificio que alberga la nueva Fundación Chemins. En la entrada, un colorido mosaico de materiales reciclados exhibía el logotipo de la fundación, dos manos entrelazadas formando un corazón. Clare, ahora de 20 años, cruzó con paso firme las puertas de cristal. Sus pasos resonaron en el vestíbulo. Habían pasado 2 años desde aquel evento benéfico en el parque, y el sueño nacido ese día había superado todas sus expectativas. Buenos días, señorita, la saludó cálidamente el guardia de seguridad. Clare le devolvió la sonrisa, recordando que este hombre, que antes no tenía hogar, había sido uno de los primeros beneficiarios de los programas de la fundación. En el tercer piso, encontró a su hermana Anne, inclinada sobre una gran mesa de dibujo, rodeada de niños entusiastas. Y así, explicó Anne con los ojos brillantes de pasión, podemos transformar algo que iba a ser desechado en una obra de arte única. Los niños observaron con asombro cómo Anne les mostraba cómo crear una escultura con botellas de plástico y otros materiales reciclados. Clare los observó un momento, con el corazón rebosante de orgullo. Anne había encontrado su vocación, usar su arte no solo para crear belleza, sino también para inspirar y educar. Anne, llamó Clare en voz baja, sin querer interrumpir. La reunión empieza en 10 minutos. Anne asintió, saludó afectuosamente a los niños y siguió a su hermana a la sala de conferencias. Dentro, Thomas ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, revisando documentos. Al ver entrar a sus hijas, una sonrisa le iluminó el rostro. Hola, mis estrellas, las saludó con cariño. Poco después, llegaron Marie y Pierre, trayendo consigo el aroma a café recién hecho y croissants. Pensamos que a todos les vendría bien un pequeño empujón, explicó Marie mientras repartía los pasteles. Pierre, ahora director de logística de la fundación, comenzó una presentación sobre nuevos proyectos de reciclaje en comunidades desfavorecidas.
Gracias al sistema que desarrolló Clare, explicó, proyectando gráficos en la pantalla, aumentamos la eficiencia de la recolección en un 40% el trimestre pasado. Clare se sonrojó levemente ante el elogio. Su trabajo en ingeniería ambiental había revolucionado el enfoque de la Fundación hacia la sostenibilidad, creando soluciones innovadoras implementadas en docenas de comunidades. La reunión continuó, y cada miembro del equipo compartió avances e ideas. La dinámica entre ellos fue fluida y respetuosa, forjada durante años de trabajo conjunto. Entonces, la puerta se abrió lentamente y todos se giraron para ver entrar a Sophie con una pila de archivos. Disculpe la demora, dijo en voz baja. Estaba terminando los informes del programa de rehabilitación. Thomas le hizo un gesto para que se uniera a la mesa. El camino hacia la reconciliación había sido largo, a veces doloroso, pero la dedicación de Sophie a la redención y su arduo trabajo en la fundación habían reconstruido gradualmente puentes que parecían irreparablemente destruidos. Mientras compartían los impresionantes resultados del programa de reinserción para exconvictos, Clare y Anne se miraron. Sus ojos brillaban de orgullo y profunda comprensión. El pasado, aunque nunca olvidado, ya no los definía ni los limitaba. Tras la reunión, la familia se reunió para un almuerzo informal en la terraza de la fundación. El ambiente era relajado, lleno de risas y animadas conversaciones. ¿Recuerdas cuando pensábamos que esto era solo un sueño imposible?, preguntó Anne, señalando el edificio que la rodeaba. Clare sonríe, recordando noches de planes y sueños. Y míranos ahora, marcando la diferencia día a día. Thomas miró a sus hijas con orgullo y lágrimas en los ojos. Ambas son extraordinarias, dijo con la voz llena de emoción. Han transformado una tragedia en algo hermoso y significativo. Marie y Pierre, tomados de la mano, asintieron. Nos enseñaste el verdadero significado de la familia, añadió Marie en voz baja. Sophie, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Solo quiero decir lo agradecida que estoy por esta segunda oportunidad, por ser parte de algo tan increíble. Hubo un momento de silencio emotivo. Todos reflexionaron sobre el camino que los había traído hasta aquí. Más tarde, al caer la noche, el cielo se tiñó de colores vibrantes. Clare y Anne se quedaron solos en la terraza, contemplando la ciudad. A veces todavía tengo que pellizcarme, confesó Anne, apoyando la cabeza en el hombro de su hermana, para creer que todo esto es real. Clare asintió, comprendiendo por completo. Hemos pasado por tanto, reflexionó. Hubo momentos en que pensé que no sobreviviríamos, añadió Anne. Pero lo logramos y, más que eso, prosperamos. Las hermanas guardaron silencio, recordando el vertedero, las noches frías, los años de incertidumbre y miedo. ¿Sabes lo que más me impresiona?, dijo Clare finalmente, es que hemos logrado convertir todo este dolor en algo positivo. Realmente estamos marcando la diferencia. Anne sonrió, con lágrimas de gratitud en los ojos. Y tenemos una familia extraña y compleja, pero llena de amor. Clare rió suavemente. Ciertamente es poco convencional, pero es nuestro. Observaron las primeras estrellas aparecer en el cielo nocturno. Abajo, las luces de la ciudad centelleaban, recordándoles las innumerables vidas que su trabajo había tocado. Estoy orgullosa de nosotros, susurró Clare. Yo también, respondió Anne, apretando la mano de su hermana. En ese momento, bañados por la luz del crepúsculo y una profunda sensación de logro, Clare y Anne sintieron una inmensa gratitud por el camino que los había llevado hasta allí, por las personas en sus vidas y por la oportunidad de construir un futuro mejor, no solo para ellos, sino para muchos otros. El futuro que les aguardaba era brillante y lleno de posibilidades. Sabían que enfrentarían nuevos desafíos, pero también tenían la certeza de que juntos, con su familia especial a su lado, podrían superar cualquier obstáculo.